Bueno, pues vamos a comenzar. Ayer no se grabó la sesión en directo, desgraciadamente. Fue un olvido mío, totalmente indeseado, por supuesto, pero bueno, aquí estamos hoy para compartir todo lo que se compartió ayer. Lo único que no vamos a poder compartir es la interacción con todos vosotros. Así que las personas que no estuvisteis en directo, pues esa parte sí que os la vais a perder. Como decíamos, estos 3 días, lunes y martes y hoy, miércoles, estamos tratando de ver cómo influye nuestra epigenética en nuestro día a día, en nuestro presente y en nuestro futuro. Si no hacemos algo para detectar qué está pasando, transformar esas creencias limitantes que han sido generadas fundamentalmente a través de nuestro entorno, de nuestros seres más queridos, nuestros referentes, fundamentalmente papá, mamá o nuestros cuidadores, y comenzamos el lunes diciendo que eran las relaciones interpersonales, el amor, lo que da engranaje a todo lo demás. ¿Por qué defendía yo eso? Porque solo cuando somos pequeños nos interesa la relación con nuestros seres más queridos, con papá y mamá, y no nos interesa el dinero, no nos interesa el estado de salud. ¿Por qué? Porque no es una preocupación nuestra, porque de eso se encargan nuestros padres, nuestros referentes, ¿no? Y hoy, como habíamos prometido, va el tema dedicado a la salud. ¿Cómo podemos hacer para mantener nuestra salud y evitar la enfermedad? Empezamos hablando de cómo estaba ese experimento que habíamos propuesto la semana pasada, y era sembrar esas 2 semillas en 2 tarros de cristal o en 2 envases de yogur vacíos, simplemente poner semillas de legumbres o de cualquier otro tipo y encima poner un algodón húmedo para mantenerlo en una zona con bastante iluminación, y a uno de esos tarros o paquetes de yogur se le ponía la etiqueta amor, y durante cada día se le iba a dedicar un tiempo a hablarle desde el amor, a extender hacia esa planta, hacia esa semilla, nuestro amor, palabras bonitas del tipo te quiero, te amo, sé que vas a crecer sana y fuerte, te apoyo, vamos a desarrollar toda tu fortaleza, etcétera, etcétera. Y a la otra planta simplemente dejarla en las mismas condiciones físicas, las mismas condiciones de iluminación, humedad, etcétera, y simplemente no dirigirle esas palabras, ¿de acuerdo? Ayer ya algunas personas compartieron las diferencias de crecimiento de una planta a otra por el simple hecho de aún haberle mostrado todo nuestro amor, toda nuestra energía dirigida desde el corazón, ¿no? Algunas de las personas ya habéis compartido en el grupo Sanación Radical esas diferencias, con esa foto para que se vean las diferencias, y de esta manera confirmábamos lo que Masaru Emoto demostró con su investigación sobre el agua. En este caso, ni siquiera hemos tenido que decirle cosas feas a la otra planta que no etiquetamos con el amor. Simplemente manteniéndose en la neutralidad ya se ve un cambio diferencial entre el crecimiento de una planta u otra, y evidentemente la planta a la que le hemos hablado desde el amor crece más que la planta que la hemos mantenido en la neutralidad. Con lo cual, ¿qué significa esto? Fijaos que todos y cada uno de nosotros estamos rodeados de unas personas, de un entorno que cada día nos comparten un mensaje y desde una intención diferente cada persona. Significa esto que al igual que la planta, que al igual que al agua, como demostró Masaru Emoto, estamos influenciados por la energía y las emociones de los demás. Y esto es muy significativo, especialmente hoy que vamos a hablar de salud, porque eso quiere decir que está afectando a nuestro campo energético, a nuestro campo magnético, y por lo tanto tiene una influencia, y que es determinante elegir en qué ambiente nos movemos, con qué personas nos relacionamos, si queremos mantener un estado de salud adecuada, ¿no? Bien, pues dicho esto, ayer comenzábamos con una historia real que se llama ¿Qué puedo hacer por usted? La historia dice que un dependiente jubilado de una zapatería que vivía cerca de San Luis, en el estado de Missouri, en Estados Unidos, empezó a tener problemas para tragar, problemas de deglución. Y esto fue a principios de los años 70. Finalmente, un día fue al médico y descubrió que tenía un cáncer de esófago. En aquella época, los años 70, se consideraba incurable esta enfermedad porque además era un cáncer de esófago metastásico, es decir, que estaba bastante avanzado, ¿no? De manera que cuando Sam fue al médico, no le dio mucha esperanza de vida y, bueno, se temía lo peor. El médico le dijo que para poder ayudarle tenía que proceder a una operación y extirpar tejido de su esófago y de su estómago. Y Sam, como no podía ser de otra manera, aceptó a dicha intervención. Al principio, después de esa operación, parecía que todo iba bien,
pero con el tiempo le hicieron una ecografía en el hígado y se comprobó que también se había extendido el cáncer al hígado, órgano al que hasta ese momento no se había observado que se hubiera afectado, ¿no? El caso es que el médico le dijo que le quedaban pocos meses de vida y entonces Sam y su esposa decidieron trasladar su lugar de residencia desde el que tenían hasta Nashville, una ciudad donde residía parte de la familia de su esposa. Pensó que de esa manera podrían estar acompañados y su esposa podría estar acompañada por su gente más querida, ¿no? Cuando llegaron a esa nueva residencia, a Nashville, lo primero que hicieron fue ir al hospital y Sam se internó en el hospital. Cuando lo recibieron, las enfermeras detectaron que estaba en un estado bastante penoso porque estaba muy demacrado, sin afeitar, estaba encorvado, se metió en la cama, apenas hablaba con nadie, era un hombre huraño. Y cuando llegó el médico y entró en la habitación, las enfermeras ya le habían avisado de en qué condiciones venía este hombre. Sin embargo, la analítica que le habían realizado a Sam al llegar al nuevo hospital tan solo presentaba algunos síntomas, algunos parámetros en el hígado, pero era una cosa normal después de lo que había pasado Sam, ¿no? El médico de este nuevo hospital lo único que hizo fue indicarle una dieta reconstituyente y aplicar una terapia física, ¿no? Sorprendentemente, esta decisión, estas medidas, hicieron que Sam poco a poco empezara a sentirse bastante mejor, de manera que comenzó a andar y a hacer su vida normal. Y de esta manera iba cada mes a visitar a su médico simplemente para hacerse revisiones rutinarias. En estas circunstancias, Sam hizo amistad con el médico y empezó a contarle un poco de su vida, ¿no? Sam le contó que había estado casado con la mujer que había sido su verdadero amor, el amor de su vida, y que una vez que se habían jubilado, como a ambos les gustaba navegar, habían decidido comprarse un velero y disfrutar navegando. Y pasaban mucho tiempo navegando en el lago artificial inmenso que estaba en las inmediaciones de su casa. Un día, sin embargo, el estanque que sostenía ese lago se derribó y hubo un accidente que inundó todas las inmediaciones. En ese accidente, su casa quedó totalmente inundada, perdió su casa y desgraciadamente el cuerpo de su mujer. Sam se había librado de forma casi milagrosa, pero Sam le decía al doctor que con aquella inundación, que con aquel accidente había perdido lo que más quería en su vida, y una parte de su corazón y una parte de su alma se habían quedado con ese accidente. A los 6 meses de que sucediera este accidente fue cuando a Sam le diagnosticaron su enfermedad y le operaron. Y a los 6 meses fue cuando conoció a su actual esposa. Era una mujer bondadosa y que cuidaba mucho de él, ¿no? Cuando el médico escuchó esta historia, le hizo una pregunta a Sam y la pregunta fue, ¿qué quiere que haga por usted? A lo cual Sam respondió con lo siguiente: me gustaría vivir esta Navidad para celebrarla junto a mi mujer y su familia, porque se han portado muy bien y creo que nos lo merecemos, ¿no? El caso es que a Sam le dieron el alta después de su operación, bueno, y después de haber estado metido en el hospital en Nashville, después de esa aplicación de la terapia física y de la dieta reconstituyente, y bueno, se sentía mucho mejor, empezó a caminar normalmente, parecía que tenía una vida perfectamente normal. Lo único que hacía es que cada mes iba a hacerse una revisión con su médico, ¿no? Lo curioso fue que justo después de Navidad, la mujer de Sam tuvo que llevarlo al hospital porque había empeorado notablemente. Y cuando el médico lo recibió, se sorprendió, pero bastante, porque lo había visto semanas anteriores tan reconstituido, tan bien, haciendo vida normal, con energía, con ganas, y de repente había dado un bajón para volver a estar a punto de morir. Lo único que le detectaron cuando llegó en estas condiciones al hospital fue una pequeña mancha en el pulmón, porque había tenido neumonía, pero nada que fuera de gran trascendencia. Las analíticas salieron normales, tan solo tenía esa pequeña mancha en el pulmón, pero lo cierto es que a las 24 horas de hacerle esa analítica, Sam murió. Cuando le practicaron la autopsia a Sam, descubrieron que no tenía cáncer y que lo único que detectaron era un pequeño nódulo sin importancia. Sin embargo, su cuerpo se había degenerado totalmente. Sam no murió de cáncer, murió porque todas las personas que tenía a su alrededor pensaban que sus días estaban contados y él mismo se puso la fecha límite de vivir hasta Navidad.
Así que, ¿para qué cuento esta historia? Para reflexionar sobre la frase que daba título a esta historia. ¿Qué puedo hacer por usted? Esa frase lo limitó todo. Ahí quedó su creencia y ahí ancló la creencia de todo su entorno. Esta es una frase muy parecida a la que decía Jesús cada vez que iba por la casa de alguna persona necesitada y le preguntaba, ¿qué quieres? ¿Con qué sentido se hacía esto? Porque el primer paso para la curación es desear tu propio bien. Si tú no lo quieres, es inevitable que te mantengas en la enfermedad. Y el segundo paso es que para poder curarse, para poder sanarse, es necesario tener un motivo para vivir. Y San lo había perdido. Entonces, la cuestión es, ¿tenemos motivo para vivir suficiente? ¿Suficientemente potente? ¿De suficiente entidad? Pues vamos a ver, voy a dejar de compartir, que parece que no está la cámara encendida. Encendemos la cámara y volvemos a compartir. Aquí vamos. Vamos a comenzar ya con la presentación. Después de contar esta historia. Bueno, vamos a comenzar. Como hemos dicho, la temática de hoy es la salud y vamos a ver cómo podemos hacer para mantenerla o mejorarla. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que se comenzó en el año 1938 y que tuvo una duración de más de 80 años de estudio. Ha sido una investigación muy ambiciosa porque se hizo un análisis sobre 268 estudiantes y el objetivo era investigar cuál era el secreto para ser feliz. Un estudio bastante ambicioso y que sacó unas conclusiones muy importantes que hoy, para esta presentación, nos son muy útiles, ¿no? Las conclusiones fundamentales fueron que importan más las buenas relaciones personales y los afectos sostenidos en el tiempo y la vida en común con otras personas que la propia genética. Imaginaos, ¿cuántas personas hoy día, la gran mayoría de la población, está convencida de que nuestra salud depende del azar, de la suerte, de Dios, del destino o de la genética? ¿Cuántas personas creen que la genética heredada de papá, mamá, nuestros ancestros, abuelos, etcétera, determinan el que tengamos un final u otro en el ámbito de la salud? Muchísimas personas. Sin embargo, este estudio vino a revelar algo totalmente diferente, y es que son las relaciones personales las que determinan nuestra calidad de vida y nuestra duración, cuántos años vivimos. El director de esta investigación es este hombre que tenéis en pantalla, es Robert Wallinger, y terminó la investigación con esta frase, que dice: cuidar de nuestras relaciones es una buena forma de cuidarnos a nosotros mismos. Es decir, una de las mejores medicinas es la que comentábamos, es cuidar nuestras relaciones, mantener unas relaciones amorosas, armoniosas, porque eso nos llena de felicidad y eso nos hace vivir con más calidad y durante más tiempo. Así que maravilloso descubrimiento, ¿no? Porque todos tenemos relaciones personales y en definitiva todos tenemos esa oportunidad de poder tener esa calidad de vida y tener una vida longeva. Bien, pues bueno, dicho esto, ¿cómo afectan las relaciones interpersonales y fundamentalmente las relaciones con nuestros seres más queridos, como son nuestros referentes, papá y mamá, a nivel mental? Según este estudio, las relaciones con nuestras personas más queridas, con nuestro entorno, afectan a nuestro bienestar y felicidad. Es decir, pueden afectar hasta nuestro comportamiento con los demás y puede llevarnos a un comportamiento antisocial, determinan nuestro contacto físico con los demás, incluso las conversaciones que tenemos con los demás y el hecho de abrazarnos, de besarnos. Esas relaciones, esas conexiones que tenemos con las demás personas están determinando, como digo, nuestro bienestar y nuestra felicidad. Además de todo eso, no solo es nuestro bienestar y nuestra felicidad lo que se ven afectados, sino que podemos tener síntomas mentales del tipo de ansiedad. ¿Cuántas personas conocéis hoy día que tienen altas dosis de ansiedad, que están tratándose y que no son capaces de controlarla? Afecta también a nuestros niveles de depresión. Hay personas que llevan años y años y años en depresión y no saben cómo salir de ahí. Están en tratamiento también, muchas de ellas, o incluso
como pone aquí, el índice de suicidio. A nivel mundial, en los últimos años se han elevado los índices de suicidio a unas cifras escalofriantes. En España, como no podía ser menos, también van en esa línea. Y no solo eso, sino que las personas que se suicidan en un alto porcentaje son personas muy jóvenes, en un momento en el que nuestra sociedad, el estado de bienestar, está mejor que nunca y, sin embargo, hay algún problema existencial para que las personas cada vez más se quiten la vida de su cuerpo físico, ¿no? Además, este estudio demostró que tenemos mayor riesgo de tener o sufrir demencia cuando tenemos una edad más avanzada, entre otros muchos síntomas. Pero además, este estudio no demostró solo los síntomas que se pueden manifestar en las personas que tienen malas relaciones con los demás a nivel mental, sino que también demostró que se pueden tener, y de hecho se tienen, síntomas corporales. Es decir, podemos tener enfermedades o trastornos del tipo siguiente. Estos son solo algunos de ellos, ¿no? El insomnio. A día de hoy, ¿cuántas personas a causa del estrés, de la ansiedad, de lo que sea, no son capaces de dormir durante la noche y mantener un mínimo de horas descansando sin interrupciones? Muchísimas personas tienen trastornos con el sueño. Otro síntoma corporal es que la presión arterial se eleva y por lo tanto hay que tomar medidas, hay que hacer algo para reducirla. Ya sabemos que cuando se altera la presión arterial tenemos mucho riesgo de sufrir otros problemas de salud. Índices elevados de estrés. Esto ya lo hemos dicho, vivimos en una sociedad frenética, el donde la prisa, el estrés, donde tenemos que llegar a todo, y hay muchísimas personas que viven desde el estrés. Y cuidado, la mayoría de las personas creen que el estrés es generado por esas circunstancias externas que hay en nuestro día a día y que son las que provocan esa situación extralimitada de prisa, de obligaciones, de tener que llegar a todo, etc. Sin embargo, la ciencia ya ha demostrado que el estrés no está causado por ningún factor externo, sino que el estrés nace de una situación interior sin resolver, de un estado mental y emocional que es el que hace que cuando salgamos al mundo, a través de esos distintos disparadores, de esas circunstancias, relaciones de pareja, relaciones con el jefe, situaciones con los hijos, situación económica, etcétera, 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 hace que se despierte, que se ponga de manifiesto ese estado psicológico y emocional interior que pone en evidencia que hay algo por resolver. Además del síntoma del estrés, podemos tener incrementos en el nivel de riesgo de obesidad. Esto cada vez se ve más, especialmente en países como Estados Unidos, pero en España también. Cada vez hay más niños con sobrepeso y los médicos y los estudios científicos ya lo han avisado, que hay que cuidar más a nuestros niños, ¿no? Porque no es normal que tengan el sobrepeso que tienen, entre otros motivos, quizás por la falta de cultura alimenticia o sobre la salud y por el tipo de alimentación que llevamos hoy día, ¿no? Podemos manifestar además enfermedades cardíacas en función de las relaciones que tengamos con los demás, podemos sufrir accidentes cardiovasculares, hay muchas personas que sufren ictus, por ejemplo, o incluso podemos notar un debilitamiento en nuestro sistema inmunológico. Y ya sabemos lo que sucede cuando nuestro sistema inmunológico se debilita. Nuestras defensas bajan y tenemos mucho más riesgo de coger infecciones y de presentar síntomas de enfermedad. En definitiva, que nuestras relaciones interpersonales, especialmente nuestras relaciones con papá y mamá, son determinantes para nuestro estado de salud. La conclusión de este estudio fue una frase tan contundente y tan simple como esta: la soledad mata. El tener malas relaciones con los demás, el tener relaciones que no son saludables, afectan no solo a nuestro estado mental, sino también a nuestro cuerpo físico. Así que de ahí la importancia de que podamos sanar esas relaciones con nuestros seres más queridos. Las buenas relaciones no solo protegen nuestro cuerpo, sino nuestro cerebro y nuestra felicidad, ya lo hemos dicho, ¿no? Y la enfermedad tan solo viene a mostrarnos que algo que ignoramos está mal en nuestro interior, algo no está bien dentro de nosotros. Por lo tanto, si la enfermedad viene a alertarnos, es como el pivote intermitente que nos dice: alerta, alerta, presta atención porque aquí hay algo. ¿Cómo podemos ver a la enfermedad? Desgraciadamente, en esta sociedad actual, la enfermedad es mayoritariamente vista como el enemigo. ¿Por qué? Porque nadie quiere sufrir sus síntomas, el dolor, el miedo a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos dos opciones. Aunque parezca una locura, podemos ver la enfermedad como una aliada o podemos verla, como ya la vemos, como una enemiga.
Evidentemente es una decisión libre, pero yo voy a defender hoy por qué deberíamos ver a la enfermedad como una aliada y no como una enemiga. Si vemos a la enfermedad como una enemiga, simplemente nos dará miedo, sufriremos sus consecuencias y no habrá más nada que hacer más allá de ir al médico y ponernos en sus manos para que pueda hacer lo que sepa o quiera hacer con nosotros. Por lo tanto, estaremos depositando la vida de nuestro cuerpo físico en otra persona que se supone que es experta en eso. Sin embargo, ¿qué es la enfermedad? Si la enfermedad viene a avisarnos, a alertarnos de que algo no está bien en nuestro interior, esto es algo súper importante y es algo que nos beneficia. Imaginaos que nuestro cuerpo no nos avisara con la enfermedad y simplemente cuando hubiera algo mal, directamente muriéramos. ¿Imagináis la trascendencia que eso tendría? Estaríamos perdiendo esta magnífica y valiosa oportunidad que nos da la enfermedad de decirnos, oye, algo no está funcionando bien en tu interior, te alerto, te aviso, busca, porque tienes la oportunidad de encontrarlo y resolverlo. Por lo tanto, si vemos la enfermedad como una aliada, tenemos la libertad y podemos coger las riendas de nuestra vida. Podemos hacernos responsables y empezar a reconstituir el fallo que se esté produciendo en nuestro interior. Sin embargo, si vemos a la enfermedad como la enemiga, lo único que estaremos es autoimponiéndonos un castigo y sometiéndonos a una esclavitud libremente elegida, aunque sea a nivel inconsciente. Y por lo tanto, no podremos hacer nada por nuestra propia cuenta para revertir esa situación, para poder volver a un estado de salud. Así que, ¿creéis que merece la pena seguir pensando que la enfermedad es una enemiga? ¿No creéis que es mucho más interesante que la consideremos una aliada, que nos autorresponsabilicemos de la situación y empecemos a profundizar en nuestro interior para ver qué está fallando, sanarlo y de esa manera volver a nuestro estado natural en la salud? Pues esa es mi propuesta para hoy, ¿no? Quiero anunciar, bueno, compartir también que las heridas de la infancia, esas que parece que a muchas personas les parecen poco importantes, pueden desembocar en enfermedades. Especialmente los niños y especialmente en los primeros años, los 2 primeros años, es cuando nuestro cerebro es mucho más moldeable. Para que pueda comprenderse mejor, podríamos decir que nuestro cerebro es similar a una masa de plastilina, donde fácilmente, sin tener que aplicar mucha fuerza, pues se puede modificar esa masa. Nuestro cerebro es igual de moldeable, ¿no? A esto se le llama científicamente como el nombre de la neuroplasticidad, pero simplemente podemos usar la palabra moldeable. En esos primeros años de vida, y especialmente hasta los 2 años, el proceso de cambio y de crecimiento de nuestro cerebro va a un ritmo vertiginoso, súper rápido, a grandísima velocidad. Esto quiere decir que está constantemente absorbiendo información de lo que sucede a su alrededor y de esa manera está formándose el cerebro físicamente. De manera que va formando nuevas conexiones neuronales. ¿Qué son las conexiones neuronales? Para bajarlo a tierra y definirlo con palabras sencillas, podríamos decir que nuestro cerebro está formado por montones de hilitos muy pequeñitos que son como carreteras que transitan por nuestro cerebro y que van determinando los aprendizajes y todo lo que se va almacenando en nuestro cerebro. Como somos pequeñitos y nuestro cerebro es muy moldeable, esas conexiones se están formando constantemente y lo que sucede a nuestro alrededor durante esos primeros años de vida se va quedando grabado y va formando unas carreteras u otras, unos hilitos u otros, ¿no? En definitiva, el cerebro de un niño es especialmente sensible y de ahí que tenga tanta importancia qué tipo de relación tenga con su entorno más cercano, con su padre y con otras personas, ¿no? Porque va a quedar grabado físicamente en ese cerebro infantil, ¿no? Por lo tanto, sacamos a flote en esta sesión también la importancia de la epigenética en la infancia, ¿no? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el cerebro infantil es moldeado por las experiencias, tanto positivas como negativas, y si tenemos experiencias negativas, puede estar predispuesto a una serie de desafíos que van a aparecer más tarde en la edad adulta. Las personas que han sufrido traumas infantiles están mucho más predispuestas a las enfermedades mentales, depresión, ansiedad, estrés postraumático, de manera que nuestros primeros años de vida son como nuestra sentencia para nuestra edad adulta. Vamos a hablar ahora de la teoría del apego y qué es esto de la teoría del apego, ¿no? Es evidente que cuando somos niños, cuando somos bebés, tenemos una relación muy temprana y yo diría que permanente, pero especialmente en los primeros años de vida, hasta los 7 u 8 años,
Las relaciones tempranas entre los niños y sus referentes, padres, cuidadores, moldean su desarrollo emocional y psicológico. Y esto, como estábamos diciendo, tiene una trascendencia fundamental para todo el resto de nuestra vida. Podemos distinguir distintos tipos de apegos según la psicología, y el apego no es más que esa conexión que tenemos cuando somos niños con nuestros padres, con nuestros referentes, ¿no? Cuando somos niños podemos tener un tipo de apego que se conoce con el nombre de apego seguro, y es esa situación que deriva cuando tenemos una relación saludable y normal con papá y mamá. ¿A qué llamamos una relación normal? Llamamos relación normal cuando nuestros padres están ahí para suministrarnos todo lo que necesitamos, pero no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico y emocional. Cuando papá y mamá están ahí cuando los necesitamos. Cuando necesitamos su cariño, su amor, siempre están ahí. Cuando sucede esto, lo que conlleva es que aparezcan niños resilientes, que no son más que niños que saben aprovechar las circunstancias de la vida, son niños confiados, con altos niveles de autoestima y que son capaces de manejar el estrés, porque se han desarrollado de una forma madura a nivel emocional al tener a la figura de papá y mamá cerca, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de apego, el apego ansioso ambivalente, que sucede cuando nuestros padres han estado ahí físicamente y puntualmente también han estado ahí cuando hemos tenido una necesidad realmente importante. Por ejemplo, si tenemos un padre o una madre que normalmente están todo el día trabajando, pero sin embargo un día yo me enfermo y en ese momento papá y mamá lo dejan todo, están conmigo, me acompañan al médico y están conmigo hasta que me recupero, puede ser que los niños perciban a nivel inconsciente que unas veces están papá y mamá y otras veces no están. Por eso se le llama apego ansioso ambivalente. Y los niños que reciben o que viven esta situación son niños normalmente ansiosos, inseguros y sin certeza de cubrir sus necesidades. Su nivel de autoestima está ya un poco tocado porque unas veces sienten que está papá y mamá y otras veces, a pesar de que los necesitan, no están. De ahí sus dudas, sus inseguridades, si van a ser capaces ellos de afrontar la vida por sí mismos o no. Y el tercer tipo de apego es el apego evitativo. Esta situación de apego sucede cuando nuestros padres normalmente no están ahí. Aunque los tengamos físicamente, la mayoría del tiempo no están y nuestras necesidades psicológicas y emocionales no se ven cubiertas cuando lo necesitamos. ¿Qué consecuencias tiene este tipo de apego? Pues que normalmente aparecen niños independientes y distantes. Se creen que son ellos los que tienen que resolverlo todo en la vida, son personas que no piden ayuda y llevan demasiada carga sobre sus espaldas creyendo que nadie puede ayudarles y que son ellos los que tienen que resolverlo todo. Así que fijaos cómo influye la relación que tengamos con papá y mamá. Y a partir de esto, como ya hemos dicho, hace posible que nuestro ADN manifieste ciertas partículas, ciertas etiquetas químicas y otras no. Otras se queden en estado latente y no aparezcan, determinando lo que está sucediendo en nuestra vida. Y no solo lo que está sucediendo en nuestra vida en el presente, sino lo que podrá suceder en el futuro, porque si no somos conscientes de esto y empezamos a cambiarlo, los mismos patrones de comportamiento, de conducta, de patrones emocionales se van a ir repitiendo de forma inconsciente, casi automática, por no decir totalmente automática, el resto de nuestra vida. ¿Qué conclusiones podemos sacar después de esto? Pues podemos sacar esta conclusión, y es que mientras que estamos con vida, podemos cambiar. La buena noticia es esta, ¿no? Que la epigenética no es algo fijo, estable, inmutable. Podemos cambiar cualquiera de nuestras situaciones y circunstancias siempre que seamos conscientes de esto, que conozcamos esta información, y las personas que estéis aquí ya lo conocéis, y siempre que decidamos hacer algo para contrarrestarlo, para transformarlo, ¿no? La esperanza es que tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia, porque efectivamente cuando somos niños suceden acontecimientos, pero son las interpretaciones sesgadas desde una posición de madurez emocional y psicológica las que hacen que saquemos unas conclusiones que almacenamos en nuestra mente subconsciente y que las empezamos a usar de forma automática, como acabo de decir, el resto de nuestra vida si no hacemos algo diferente, ¿no? Por lo tanto, cuando somos niños, no somos responsables de lo que ocurrió. Cuando éramos niños, nos vimos obligados a absorber la información y las enseñanzas de nuestros referentes, de papá y mamá. Sin embargo, ahora que somos adultos o adultas, tenemos la responsabilidad de conocer cuáles son nuestras heridas y sanarlas para no seguir repitiendo situaciones poco deseables y que por lo tanto tampoco merecemos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos una vez conocido esto es, sí, en el pasado me causó dolor la situación. En el pasado quizás no recibí las creencias adecuadas sobre la salud y cómo mantener la salud.
pero ¿me ha servido esto para algo? ¿Me ha servido este dolor para algo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y os rogaría que cogierais lápiz y papel y en este preciso momento escribierais qué os ha supuesto ese dolor, para qué os ha servido ese dolor. Así que vamos, todo el mundo escribiendo, lápiz y papel, o boli y papel, y a escribir. Si esas heridas me han llevado a enfermar, esas heridas de la infancia con papá y mamá, me han llevado a enfermar mi cuerpo físico, realmente, ¿dónde me duele la herida? ¿Dónde está ese hueco que quedó y que todavía no he cubierto? Todavía no ha sanado. Venga, ir escribiendo. Recordar que si no hay acción, no hay transformación, por mucho que tengamos todo este conocimiento, por mucho que la fórmula del éxito sea el 80% mentalidad y el 20% acción, la acción es imprescindible, si no, no vienen los resultados. Así que a escribir, ¿para qué me ha servido todo ese dolor? Si me he enfermado físicamente, ¿dónde me duele esa herida? ¿Dónde está esa herida? Puede ser en el corazón, como comentabais ayer, puede ser en el estómago, con algún tipo de úlcera, como comentabais ayer también. Y hay que preguntarse si me duele el corazón está relacionado con temas de amor, cuándo me dolió, con quién me dolió, quién sentí que no me daba su amor. Si tenemos problemas de estómago, ¿por qué me lo tragaba todo, no? ¿Qué sucedía? ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué me lo tragaba? ¿A quién tenía miedo de hacer daño? En fin, espero que lo tengamos. Si necesitáis más tiempo, parad la grabación y lo seguís haciendo. Vamos a ver ahora el impacto del trauma y del estrés crónico en la infancia. El estrés, en contra de lo que se cree generalizadamente, es algo necesario y además deseable, ¿no? El estrés en niveles normales es deseable, ¿por qué? Porque el cuerpo está diseñado de forma tan perfecta que cuando tenemos una situación que nos provoca estrés, empieza a generar una serie de sustancias, de hormonas, y la más famosa es el cortisol, que hacen que podamos reaccionar a esa situación estresante y poder salir de ella con éxito. Por lo tanto, una situación normal de estrés no solo no nos hace daño, sino que puede ser aconsejable en determinadas circunstancias. Ahora bien, muy diferente es que tengamos una situación donde el estrés se hace crónico, es decir, sea intenso y duradero por un periodo largo de tiempo o incluso indeterminado, o que hayamos tenido un trauma que nos haya impactado en nuestros primeros años de vida, en esa infancia. ¿Qué consecuencias puede tener esta situación? Ese extremo de estrés o ese impacto traumático de alta intensidad. Las consecuencias son las que estáis viendo aquí. Lo primero que sucede es un debilitamiento del sistema inmunológico. Ya hablamos de eso con el estudio de Harvard, pero aquí sucede lo mismo. Mantenerse mucho tiempo en el estrés debilita nuestro sistema inmunológico, baja nuestras defensas, aumentan las probabilidades de las infecciones y por lo tanto de que aparezcan todo tipo de enfermedades. Así que importante esta primera consecuencia. Podemos tener enfermedades crónicas del tipo de enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes, podemos tener un impacto en el desarrollo cerebral y tener dificultades para gestionar nuestras emociones, para tomar decisiones en momentos determinados y podemos tener problemas de memoria para hacer un buen uso de la memoria y que nos sea realmente útil. Podemos tener problemas de ansiedad, preocupaciones excesivas y la sensación de desvalimiento, la sensación de que yo no soy buena o bueno, que yo no soy suficiente, que yo no tengo la capacidad que tienen otras personas. En definitiva, unas consecuencias poco deseables y que a nadie le gusta tener en su vida. Y dicho esto, vamos a hablar de la clave quizás de toda la sesión de hoy, es la conexión que existe entre el cuerpo y la mente. Ya está demostrado científicamente, y estas teorías psicosomáticas que aparecen aquí en la presentación ya lo indican. El cuerpo no enferma por casualidad, por azar, por genética. Efectivamente, la genética tiene una influencia, pero es tan solo un 2% la influencia de la genética. El resto, el 98% restante, la ciencia ya ha demostrado que es la epigenética, el ambiente en el que nos hemos movido y que ha hecho que nuestro ADN manifieste unas fórmulas químicas u otras, desarrolle unas etiquetas u otras. Así que las teorías psicosomáticas lo único que vienen a decir es que tanto los pensamientos como las emociones que mantenemos en nuestra mente o en nuestro corazón pueden afectar directamente a la salud física con síntomas en el cuerpo, ¿vale? Es decir, las emociones intensas y no gestionadas, como la ira, el miedo, la rabia, la tristeza,
pueden manifestarse en forma de ansiedad crónica, problemas digestivos, depresión severa o cualquier otro síntoma. De hecho, el cáncer, por ejemplo, está relacionado ampliamente ya, relacionado con el rencor y el resentimiento mantenido en el tiempo. O sea que atención a qué tipo de emociones estamos sometidos cada día. Y ya dijimos en sesiones anteriores que las emociones no aparecen por azar, no se vienen a nuestra mente, a nuestro corazón de forma aleatoria y sin sentido. Aparecen porque si no somos conscientes, a nivel inconsciente las estamos generando nosotros mismos. Así que es nuestra responsabilidad saber qué tipo de pensamientos y qué tipo de emociones tenemos repetidamente a lo largo de nuestros días. Tenemos que saber que el cuerpo, la mente y el espíritu son los tres parámetros que nos conforman, que conforman nuestro ser, ¿no? ¿Y qué pasa? El cuerpo por sí solo no puede experimentarse a sí mismo. Un brazo no puede sentir su sensación de brazo. Una pierna no puede sentir su identidad o coherencia de sensaciones en esa pierna. Para poder sentir esas sensaciones corporales, el cuerpo necesita de la mente. Es a través de la mente como sentimos el dolor en un brazo, en una pierna o en cualquier parte de nuestro cuerpo. La mente es, como dijéramos, el escalón superior que ayuda al cuerpo a sentir el dolor en el cuerpo. Pero bueno, vamos a seguir con ese segundo peldaño, con ese segundo escalón, la mente. La mente por sí sola tampoco puede experimentarse a sí misma. Los pensamientos, los sentimientos o las emociones que tenemos a través de la mente tienen que ser experimentados en algo más grande. Por sí misma tampoco los pensamientos se analizan a sí mismos, se experimentan y se sienten a sí mismos. Necesitamos de la conciencia. Cuando tenemos conciencia de los pensamientos, las emociones, los sentimientos, ahí sí somos conscientes. Es decir, necesitamos siempre el escalón superior para experimentar lo que hay en el escalón inferior. La mente es la que hace que se experimenten las sensaciones en el cuerpo, la conciencia es la que hace que experimentemos nuestros pensamientos, emociones o sentimientos. Y esto que acabamos de compartir por esta diapositiva es lo que explica lo que sucede con la anestesia. ¿Por qué si perdemos nuestra conciencia no sentimos el dolor en el cuerpo? Pues por el motivo por el que estoy explicando esto precisamente, ¿no? Si no somos conscientes, no nos duele el cuerpo, porque el cuerpo por sí solo no puede experimentarse, no puede sentirse, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el origen de la enfermedad? ¿No? Porque esto es lo que nos interesa saber, ya sabemos que los problemas se resuelven yendo a la raíz, yendo al origen y no tapando los síntomas, que es lo que se hace hoy día mayoritariamente cuando vamos al médico, cuando acudimos a la medicina convencional. El médico, cuando vamos allí, lo único que hace es detectar qué sucede, qué síntoma tenemos e intenta darnos un tratamiento, una pastillita o una solución de otro tipo para dejar de tener los síntomas de la enfermedad. Pero si solo nos quitamos los síntomas, estamos yendo a la superficie, no a la raíz del problema. Así que, si queremos atajar de raíz la enfermedad, hay que irse al origen. Y la fuente de la enfermedad, según ya ha demostrado la ciencia, como hemos dicho, son los pensamientos y emociones negativos sostenidos en el tiempo y la culpa, consciente o inconsciente, normalmente inconsciente, junto al sistema de creencias específico que rodea esa culpa, puede estar agravando nuestras emociones, esas emociones que normalmente o no manifestamos y reprimimos o suprimimos, o que aún manifestándolas nos están manteniendo constantemente en un hábito destructivo, en el hábito de estar expresando y pensando cosas que no nos convienen. Entonces, esto es clave. La culpa inconsciente es el origen de muchísimas enfermedades. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo de introspección, ir a nuestro interior, empezar a quitar obstáculos, saber qué hay ahí dentro y resolver esa culpa, esa sensación de culpa. Hay un principio básico para conocer cuál es el origen de la enfermedad y cómo sanarlo, y es que estamos sujetos a lo que tenemos en mente, a nuestro sistema de creencias. Y ya sabéis de dónde proceden nuestras creencias. Proceden fundamentalmente de lo que nuestros referentes, papá y mamá, en esos primeros años de vida nos hicieron absorber. Ya hemos dicho, cuando somos niños no somos culpables de la información que nos llega, simplemente somos víctimas, entre comillas, de eso que nos llega y no nos queda más opción que absorber toda esa información porque todavía no tenemos la capacidad de raciocinio que tenemos a día de hoy cuando somos adultos y nuestro cerebro todavía no está terminado de formar. Así que, conclusión, la mente es tan poderosa que lo que ella crea tenderá a manifestarlo en nuestra vida material. Así que es fundamental saber qué hay aquí en nuestra mente,
porque ya dijimos que las creencias no son visibles, no son fácilmente detectables, pero es fundamental saber qué tenemos ahí en esa parte de nuestra mente subconsciente, qué creencias hay para poder cambiar nuestro estado de salud si estamos viendo síntomas físicos en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la naturaleza de la enfermedad? Esto es algo que conocemos todos muy bien, ¿no? Evidentemente, cuando tenemos una enfermedad, lo que sentimos es dolor y sufrimiento. A nadie le gusta tener enfermedad, a nadie le gusta sentir dolor en ninguna parte de su cuerpo y a nadie le gusta sentirse preocupado por temer si vamos a seguir viviendo o no, si vamos a seguir sufriendo o no. El dolor y el sufrimiento solo se encuentran en los niveles inferiores del mapa de la conciencia. Y algunas de las personas que estáis aquí os preguntaréis qué es eso del mapa de la conciencia, ¿no? Porque no todo el mundo conoce qué es esto. Pues vamos a ver qué es el mapa de la conciencia. El mapa de la conciencia es una teoría práctica y demostrada que definió el doctor David Hawkins y que viene a decir que las personas estamos constantemente viviendo en un estado mental y emocional o un estado de ser diferente, con distinta energía, con distinta vibración, y que hizo una escala desde las emociones inferiores hasta las emociones inferiores y bueno, les puso nombre y los calibró. Calibró esta escala desde el 0 al 1000, aunque aquí aparece en la diapositiva hasta el 700. Y estos son los estados, las escalas que él definió. El estado más bajo es el de la vergüenza, que calibra tan solo en 20, ¿no? El siguiente nivel es el nivel de la culpa, que calibra un poquito mejor, pero muy poquito, ¿vale? Estos estados que aparecen en la diapositiva en color naranja y amarillo son los estados inferiores de la conciencia, y cuando nos mantenemos en este tipo de estados es cuando tenemos probabilidad de enfermar, ¿vale? Entonces, cuidado cuando sentimos vergüenza o culpa de forma sostenida en el tiempo, apatía. ¿Cuántas personas conocéis que les da igual todo? Es un estado de una vibración y un calibre muy bajo. El sufrimiento, el miedo, ¿no? ¿Cuántas personas tienen miedo a morir, a enfermar, a que suceda algo en su vida? Preocupaciones económicas, de relaciones, de salud, de todo tipo, ¿no? El deseo también es una vibración baja, porque cuando deseamos algo, lo que significa es que no lo tenemos y nos gustaría tenerlo. Por lo tanto, estamos vibrando en la escasez, en eso que no tenemos. Le estamos dando importancia a lo que nos falta, más que a lo que somos capaces de conseguir. La ira, el orgullo, estas emociones, estos estados emocionales y psicológicos vibran por debajo de 200. Y según el doctor David Hawkins, 200 es el límite, es la frontera del mapa de la conciencia. Cuando calibramos por debajo de 200, estamos en estados enfermizos y que se retroalimentan para no salir de ellos. Sin embargo, una vez que pasamos la frontera del coraje, que ahí es donde aparece el cambio, empezamos a elevar nuestro nivel de conciencia, nuestras emociones cambian y pasamos del coraje a la neutralidad, de la neutralidad a la voluntad, a tomar conciencia de lo que queremos y de lo que somos capaces de hacer. Pasamos a la aceptación, que este es un punto clave, la aceptación, y que hemos compartido en estas sesiones anteriores. Hemos visto cómo es importante aceptar a papá y a mamá y en cualquier circunstancia que aparezca en nuestra vida, y de ahí pasamos al raciocinio, que ya calibra en un nivel 400. Personas como Einstein calibraban en 200 y tenían un nivel de conciencia bastante elevado, premio Nobel, ni más ni menos, ¿no? Y del raciocinio pasamos al amor, el amor y la alegría. Estos son estados elevados de conciencia y, bueno, calibran en 500 y 540. Más adelante veremos que a este nivel es donde se produce la sanación. En general, desde el coraje, como hemos dicho, desde el nivel 200 hacia arriba. Pero es en el amor y en la alegría donde puede producirse la curación. Y a partir de ahí, pues para los seres más avanzados, si llegan a estados permanentes o muy duraderos de paz y de iluminación. Como digo, la escala, aunque aquí aparece hasta 700, llega hasta 1000, ¿vale? Y vamos a profundizar un poquito más en ella. Aquí tenéis con más detalle esta escala, desde el 20 hasta el 1000, como digo. Y el doctor David Hawkins repartió esta escala en dos partes. La parte inferior, que es la que él denominó como fuerza, es cuando calibramos en estas emociones, es cuando estamos haciendo las cosas a la fuerza, con nuestra fuerza de voluntad, luchando constantemente, ¿no? Cuando hacemos las cosas desde la fuerza, el doctor David Hawkins nos decía que se puede conseguir algo, pero no conseguimos grandes resultados, porque estamos en estados emocionales que no nos benefician.
en miedo, cuando hacemos las cosas a la fuerza, es porque no confiamos en nosotras mismas, fundamentalmente en el miedo. Y de ahí aparecen pues este tipo de emociones, enfado, orgullo, etcétera, etcétera. Como hemos dicho, la clave está en traspasar la frontera del 200 y subir, porque ahí cuando subimos por encima de 200 entramos en el nivel del poder, el poder interior que todo el mundo lleva dentro, que muchas veces está dormido y no sabemos que ni siquiera existe. Tenemos que despertar ese poder y cuando lo despertamos, todo se hace mucho más fácil, sale de forma natural y no significa que no tengamos que hacer esfuerzos, pero los esfuerzos se diluyen considerablemente, todo sale de forma más fácil, de forma más sencilla. Así que quedamos con que la calibración fundamental y importante es la calibración del 200, que es el coraje, el valor, y a partir de ahí se eleva nuestro nivel de conciencia si nos mantenemos en el tiempo. La aceptación es otro punto clave, porque en la aceptación aparece el perdón y el perdón está basado en el amor. Y cuando pasamos al amor, nuevamente nos elevamos profundamente, llegamos a la alegría o incluso la paz, y ahí se produce la sanación mental, espiritual y a nivel físico. Bueno, hemos dicho que la culpa, y sobre todo la culpa inconsciente, es la causante de muchas enfermedades, de una gran parte de las enfermedades, y la culpa surge por la tendencia a juzgar a los demás, a hacer opiniones, generar opiniones negativas sobre los demás. ¿Qué pasa? Que la culpa es, como aparece en esta fotografía, es un peso demasiado duro que llevamos a nuestra espalda y que nos acompaña y nos hace casi imposible vivir en condiciones de felicidad y bienestar. Por lo tanto, todas las emociones negativas, la culpa, la primera de ellas, pero también estas otras, el orgullo, la ira, el deseo, el temor, la pena, la apatía y muchas otras, contribuyen a nuestra enfermedad física o enfermedad mental. Todas las emociones positivas, sin embargo, tienden a curarla. Por lo tanto, es el amor incondicional el que produce una curación casi inmediata en el cuerpo. Y esto puede parecer a cuento, esto suena muy bien, esto se dice mucho, pero realmente ¿quién ha hecho eso? Pues bien, el doctor David Hawkins en su bibliografía, tiene más de veintitantos libros, casi 30 libros creo yo, habla de su situación y su caso personal. Él cuenta cómo en un momento delicado de su vida entró en un estado de iluminación y empezó a ver ciertas cosas que no veía cuando estaba en su estado anterior. Empezaba a ver el aura de las personas, el campo energético de las personas y las sentía de forma diferente. No las veía como un cuerpo físico, sino que las veía más allá del cuerpo físico y no sabía definir muy bien con palabras lo que estaba sucediendo. El caso es que él, que era médico y psiquiatra, trabajaba en un hospital, empezó a darse cuenta que en ese estado de iluminación sentía un profundo amor por las personas que tenía a su alrededor. Y cada vez que iba a atender a un paciente, extendía ese amor hacia esas personas. Empezó a darse cuenta de que esa extensión de amor, sin ni siquiera pronunciar una palabra con esas personas, sino simplemente interiormente sentir ese amor, extenderlo, manifestarlo, proyectarlo sobre la persona y mágicamente personas que tenían enfermedades graves se empezaban a sanarse. Cuando él descubrió esto, empezó a aplicarlo cada vez más y más y cuando empezó a contarlo, miles de personas empezaron a pedir cita para ser atendidos por el doctor. Ese estado de iluminación le duró un tiempo, no recuerdo ahora, dijo entre un mes y 3 meses, y desapareció esa situación, ese estado mental de iluminación. Por lo tanto, tuvo que dejar de hacerlo, además porque se dio cuenta que se sentía muy cansado porque estaba desgastando mucha energía. Pero esto demuestra, y además de una persona coetánea a nuestra época, que el amor por sí solo, si fuéramos capaces de mantenerlo y de sentirlo a esos niveles, sería sanación para nosotros mismos y para todas las personas de nuestro alrededor. ¿Vale? Claves para la sanación. Esto es lo que todos vamos buscando, ¿no? ¿Cómo podemos hacer cuando tenemos un síntoma mental o corporal para sanarnos, para curarnos, ¿no? Pues aquí están los pasos que el doctor David Hopkins compartió y por lo tanto yo los comparto aquí. ¿Por qué? Porque este hombre tuvo más de 26 enfermedades diagnosticadas por la medicina tradicional. Recordar que él era médico y psiquiatra y durante mucho tiempo estuvo siguiendo unos tratamientos para dichas enfermedades que se habían hecho crónicas y que los médicos le decían que lamentablemente no había curación para su enfermedad y que no había nada que hacer. Le daban poca esperanza de vida y por eso el doctor David Hawkins empezó su investigación, hizo un estudio muy exhaustivo en más de 8.000 personas para detectar y descubrir lo que hoy estoy compartiendo yo aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer para sanar? Para sanar lo primero que tenemos que hacer es soltar nuestras resistencias,
nuestra resistencia a la enfermedad, nuestra resistencia a las sensaciones de dolor o de incomodidad que tenemos en nuestro cuerpo cuando tenemos algún síntoma. Esto es justamente lo contrario de lo que se suele hacer. Cuando alguien tiene un síntoma, una enfermedad, quiere huir de ese síntoma, ese dolor, esa enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque a nadie le gusta sentir el dolor y nadie quiere tener la duda o el miedo de poder llegar a la muerte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle la bienvenida a esos síntomas, a esa enfermedad, y simplemente vivirla a nivel físico. Es cerrar los ojos y, bueno, algunas personas ya conocéis la técnica del dejar ir. Aquí consiste en cerrar los ojos, sentir esas emociones en el interior y, muy importante, no etiquetar esas emociones con ningún nombre, con ninguna etiqueta. Es decir, si siento dolor de estómago, no puedo decir estoy sintiendo un dolor de estómago. No. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo siento en el cuerpo? ¿Qué sensación es la que estoy experimentando? Y me quedo ahí. No me voy huyendo, mantengo ese dolor, mantengo esa incomodidad y afronto ese dolor. Me mantengo ahí. Y cuando uno afronta ese dolor, sucede algo casi mágico, y es que si te mantienes en el tiempo, ese dolor empieza a agotarse, empieza a disolverse. Pero hay que ser valientes, hay que sacar ese coraje y mantenerse delante de ese dolor ahí sintiendo la sensación. Bien, una vez que soltamos la resistencia a esas sensaciones dolorosas y dejamos de ponerle nombre, lo que tenemos que hacer como segundo paso es reemplazar la etiqueta mental que le hemos puesto a esa enfermedad o a ese síntoma por la verdad. Y la verdad es la siguiente, lo podéis hacer con esta frase. La frase dice, yo ya no creo en esta enfermedad. Soy un ser infinito y no sujeto a ella. Solo estoy sujeto a lo que tengo en mi mente. Esta frase os recomiendo que la escribáis, que la guardéis y si en algún momento tenéis un síntoma en vuestro cuerpo o en vuestra mente, podáis repetirlo, pero haciendo el paso previo, el de soltar la resistencia, el dejar ir, el rendirse a los síntomas y a la enfermedad, aceptarlos, no etiquetarlos y a continuación decirnos la verdad, que es yo ya no creo en esta enfermedad, soy un ser infinito y no sujeto a ella. Solo estoy sujeto a lo que tengo en mi mente, porque ya dijimos en estas sesiones previas que el universo es mental y que lo que nuestra mente sostiene de forma repetida en el tiempo es lo que se hace realidad en nuestro mundo físico. Tercer paso para la sanación. ¿Cuál es la tercera clave? Cancelar la forma de la enfermedad. Y para eso podemos interiorizar y pronunciar esta frase. Cancelo cualquier creencia en la enfermedad tal, la que sea. Solo estoy sujeto a aquello que tengo en mi mente. Soy un ser infinito y en verdad no estoy sujeto a la enfermedad. Esto es un hecho. Si nosotros integramos esta frase a base de repetición y nos la creemos, convencemos a nuestra mente de subconsciente de que esto es así, de que esta es la verdad, porque realmente lo es, nuestra enfermedad puede empezar a diluirse. Simplemente os animo a que lo practiquéis, porque si no se practica, ni os lo creéis, ni hay cambios significativos en vuestra vida, ¿vale? Y cuarto paso, nos sanamos eligiendo el campo curativo de la energía del amor. Ya lo hemos dicho cuando hemos expuesto el mapa de la conciencia. Si las emociones son las que nos enferman, las emociones son las que nos pueden sanar. Si las emociones del nivel más bajo del mapa son las que nos enferman, tenemos que elevarnos y en ese mapa subir hasta el nivel 540, que es el nivel de la alegría y está estrechamente unido al amor. Y ahí es donde se produce automáticamente la curación. Si somos capaces de mantenernos en el amor y la alegría la mayor parte de nuestro tiempo, la sanación, la curación aparece casi por arte de magia. Por lo tanto, un pensamiento amoroso cura y uno negativo genera enfermedad. Aparece la felicidad y se generan endorfinas cuando vibramos en el amor, cuando vibramos en la alegría. Por lo tanto, la felicidad surge de estar dispuesto a soltar lo negativo y permitir que el amor lo reemplace en la conciencia. Porque la naturaleza esencial de la conciencia es el amor. Esa es la naturaleza normal de nuestra experiencia humana. En definitiva, la felicidad surge de estar dispuesto a soltar lo negativo y permitir que el amor lo reemplace en la conciencia, porque la conciencia esencial, la naturaleza esencial de la conciencia es el amor, y lo repetimos, ¿no? Cuando se eliminan las palabras imposible e incurable de la boca de un enfermo, es cuando aparecen los milagros. Y eso que llamamos milagros, que parece algo extraordinario, realmente no lo es. Los milagros son posibles en cualquier circunstancia, en cualquier situación.
Hay una frase del curso de milagros que dice que no hay nivel de dificultad en los milagros, no hay grado de dificultad en los milagros. Es decir, si nosotros creyéramos esto que acabamos de compartir, que nuestra mente es la que enferma, nuestra mente es la que sana, seríamos capaces de autosanarnos inmediatamente. Pero para eso tenemos que cambiar nuestro sistema de creencias, tenemos que transformar, disolver esa epigenética que se ha hecho manifiesta en nuestro ADN y transformar. El cuerpo expresa la manera de pensar habitual de la persona. Esto es muy importante. Yo puedo tener pensamientos un día o varios días esporádicamente de que yo no sirvo, de que mi salud se ve resentida con esta o con otra cosa, pero realmente lo que importa es lo que tenemos mantenido en el tiempo, en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestras emociones, ¿no? Una de las dificultades que a veces hemos de superar en ese proceso de autocuración es la de estar dispuesto a aceptar el gran poder que tiene nuestra mente. La mayoría de las personas esto no se lo creen, pero no tenéis que hacer nada más que buscar ahí en internet, en las redes sociales, en libros, cuántos estudios científicos ya han demostrado esto. Por lo tanto, si eso es así, tenemos que convencer a nuestra mente de que realmente tiene el gran poder de curarnos, de sanarnos. La ciencia ya lo ha demostrado, pero no se populariza esta idea porque imaginan lo que supondría. Si nuestra mente nos enferma, nuestra mente nos sana, ¿para qué necesitamos los medicamentos? Y si no necesitamos los medicamentos, ¿qué pasa con el chiringuito de las farmacéuticas? Que es uno de los negocios más rentables a nivel mundial. ¿Qué os parece esta reflexión? ¿Por qué interesa más darnos una pastillita? Que además normalmente esas pastillitas son recurrentes, necesitamos por un largo periodo o incluso de por vida. Que a muchas personas cuando tienen problemas de diabetes, cuando tienen problemas de hipertensión, de colesterol, etcétera, etcétera, les ponen un tratamiento de por vida porque no interesa, porque a ese gran grupo de la élite del mundo farmacéutico no le interesa que esto se sepa. Pero ya hay muchas personas que, bueno, que defienden esto públicamente. El doctor David Hopkins era uno, aquí en España el doctor Mario Alonso Puig, la psiquiatra Marian Rojas Estapé, hay muchas personas que esto ya lo defienden públicamente y tienen muchos seguidores, pero a nivel mundial no se populariza, bueno, y a nivel estatal, aquí en España tampoco mucha gente no conoce esto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para convencernos de la verdad? Pues nuevamente aquí tenéis otra frase. Soy una persona que en una ocasión pensó eso, pensó en esa enfermedad, pero solo estoy sujeto a lo que tengo en mi mente. Soy un ser infinito y no estoy sometido a eso, a esa enfermedad. Esta es otra de las frases que nos puede ayudar a convencer a nuestra mente de lo que es la verdad. Es que somos infinitos, que somos perfectos y que la enfermedad es solo una circunstancia excepcional que no es propia de nuestra naturaleza. ¿Vale? Aquí os comparto otras claves extra para sanar, ¿no? Ese es el proceso demostrado, probado que produce la curación en el cuerpo y en la mente. Y aquí hay otras recomendaciones para elevar nuestro nivel y poder sanar nuestro cuerpo. Cuida tus palabras, pero cuida tus palabras no solo en conversaciones con los demás, porque cada vez que expresamos algo, ya hemos dicho que lo aprendemos, lo integramos nosotros. No solo para las personas para las que van destinadas esas palabras, sino que el mayor aprendizaje es para uno mismo, ¿no? Así que tenemos que cuidar esas palabras en conversaciones con los demás, pero también ese diálogo interno. ¿Qué nos decimos a nosotras mismas cada mañana cuando nos levantamos, cuando nos miramos al espejo, cuando afrontamos una circunstancia, una situación? ¿Nos hablamos bien o nos hablamos mal? Porque esas palabras también están influyendo en nuestra salud y solo dependen exclusivamente de nosotros y de nadie más. Así que cuidado con esas palabras, con el diálogo interno y con las conversaciones que tenemos con los demás, porque son fundamentales. Las palabras tienen un gran poder porque son símbolos y la mente subconsciente funciona a través de símbolos. Así que a cuidar las palabras. La segunda clave es el poder de la intención. Muchas veces no somos conscientes de la importancia que tiene la intención. ¿Qué pretendemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos conseguir? Y desde dónde lo hacemos, por supuesto, ¿no? Así que muy atentos a qué intención tenemos cuando hacemos las cosas. ¿Con qué intención hacemos las cosas? La tercera clave es cuidar nuestro entorno. Ya hemos dicho que las palabras son importantes. Cuando estamos rodeadas de personas que no nos convienen, nos hablan de enfermedad, nos hablan de dolor, nos hablan de penas, nos hablan de problemas económicos, nos hablan de todo tipo de situaciones que no son convenientes para nuestro estado de resultados que queremos alcanzar. Así que hay una estadística que dice que somos la media de las 5 personas con las que más tiempo pasamos
Hubo un estudio científico que demostró una familia que cambió de barrio, cambió de residencia, y cuando cambió al nuevo barrio, cuando todavía no tenía ni siquiera apenas relación con los vecinos, su nivel económico se elevó y se acercó mucho a esas personas que tenían como vecinos. Así que aunque sean personas que nos conozcamos, aunque no nos relacionamos mucho con ellas y pensemos que no nos influye, lo cierto es que las personas que tenemos a nuestro alrededor la mayor parte de nuestro tiempo están influenciándonos de forma totalmente indeseada e inconsciente. Así que es fundamental seleccionar qué tipo de personas queremos tener en nuestro entorno. Y esto es fundamental porque fijaos, cuando a alguien le detectan una enfermedad grave en muchos casos, lo que sucede es que buscamos asociaciones, entornos donde haya otras personas con ese mismo síntoma. ¿Esto qué significa? Que vamos y nos sentimos comprendidos, vemos que otras personas sienten el mismo dolor, sienten el mismo estado emocional de tristeza, de apatía, de rabia, de lo que sea, y nos sentimos, parece que nos sentimos aliviados en ese entorno. Sin embargo, ¿qué estamos reforzando en nuestra mente en ese tipo de asociaciones que actúan así? O estamos reforzando la idea de enfermedad, la idea de dolor, la idea de sufrimiento, la idea de que quizás no hay una solución médica actualmente para esa enfermedad, esas asociaciones de enfermedades raras y que desgraciadamente todavía no están investigadas. Así que cuidado de las personas con las que nos rodeamos si queremos sanar. Porque si queremos estar sanos, tenemos que rodearnos de personas sanas. Si queremos elevar nuestro nivel emocional, tenemos que rodearnos de personas que constantemente vibran en el coraje, en el amor, en la alegría, en todas esas emociones que están en la parte alta del mapa de la conciencia, ¿no? Cuarta clave para mantener o curar nuestra salud, ¿no? Elevar nuestra energía. ¿Cómo podemos elevarla? Cada uno tiene que encontrar su fórmula. Aquí comparto algunas de las claves que pueden serviros. Por ejemplo, hacer ejercicio físico. Hacer ejercicio físico cambia nuestra química cerebral, nuestra química corporal y eleva nuestra energía. Nos sentimos con más entusiasmo, con más energía, más vitalidad. La risa. La risa es una terapia fantástica que ya está demostrado también y muchas personas se han sanado a través de la risa. Así que integrar la risa en vuestros hábitos diarios. La música, sobre todo si son canciones con una letra adecuada, que sean positivas, que vibren en el amor y que no en las penas, en el desamor y en toda la tristeza, elevan nuestra vibración y nos hacen salir de ese círculo vicioso cuando caemos en estados bajos de, de sensaciones y emociones, ¿no? El baile va acaparado a la música y además mueve todo nuestro cuerpo. Nuestra fisiología cambia y por lo tanto nuestro estado emocional cambia. Al elevar nuestro estado emocional se produce la sanación. Así que vamos a hacer ejercicio, a reírnos, a cantar, a bailar, a todo lo que nos apetezca que nos eleve la vibración. Recordad esta frase, en la vida gana quien tiene más energía. ¿De acuerdo? Voy a paralizar aquí un momento. Y seguimos enseguida. Vale, pues compartimos de nuevo y seguimos. A ver. Bueno, ya hemos visto estas claves para mantener la salud, que es cuidar nuestras palabras, usar el poder de la intención, con qué intención queremos sanarnos, cuidar nuestro entorno, porque de nuestro entorno procede mucha información que a veces no nos conviene, y elevar nuestra energía. Este último es fundamental. Vale, vamos a seguir. En definitiva, para sanarnos lo único que tenemos que hacer es recordar quiénes somos, ¿no? Tenemos que recordar que tenemos el poder de transformar nuestra realidad a través del poder creador de nuestra alma. Recordar que no somos un cuerpo, somos alma y que no es más que una extensión, que el alma no es más que una extensión del poder que creó todo el universo. Somos un pedacito del creador, ¿no? De esa inteligencia infinita, de esa energía universal, de Dios, de la fuente, como lo queramos llamar, ¿vale? La única medicina, la única de eficacia duradera e inmediata es el amor unido a la alegría. Y además es accesible, gratuito y todo el mundo lo trae de serie al nacer. Es decir, no hay excusa para no sanarse. La única clave es saber que somos nosotros los que generamos nuestra enfermedad y que somos nosotros los que podemos sanarlo. Y a propósito de esto, quiero compartir una idea que está muy popularizada, por lo menos aquí en España y supongo que en otros países también, es que cuando alguien tiene una enfermedad grave del tipo cáncer,
que tenemos muy identificada con la creencia de que cáncer es igual a muerte. De hecho, cuando un médico ya te pronuncia esa palabra, se te viene el mundo abajo. Hay muchas personas conocidas, famosas, que cuando le detectan una enfermedad de este tipo, lo hacen público y manifiestan una serie de cosas en redes, en televisión, en periódicos, etcétera, que no siempre es lo más adecuado, ¿no? Desde esta teoría que acabamos de compartir. Y es que salen diciendo que quieren luchar contra la enfermedad, que ellos se van a sobreponer a la enfermedad, que van a combatirla hasta el final. Fijaos en qué términos hablan. Hablan en términos de lucha, de guerra, de... En definitiva, ¿qué concepto, qué idea de la enfermedad tienen? La del enemigo. Y ya sabemos que por ahí no va la curación. Cuando la enfermedad es nuestro enemigo, es como si nos esposáramos y ya no tuviéramos la capacidad de hacer nada. Estamos en manos de los médicos, de la suerte, del azar o de Dios. Pero no, no hay más Dios que nosotros mismos. Somos nosotros los que podemos curarnos, sanarnos. Y si vemos la enfermedad no como una lucha, sino que la vemos como una alerta, como una bendición que viene a alertarnos de que algo está mal en nuestro interior y que tenemos que ir hacia adentro, empezar a introspectar y ver qué está pasando, ahí cogemos las riendas de la situación, ahí tenemos la posibilidad de sanar. Es cierto que hay un mínimo de enfermedades que vienen a nivel kármico, es decir, que hemos heredado de vidas pasadas y que tenemos que aceptarlas sí o sí, pero ese porcentaje es mínimo. La gran mayoría de enfermedades que manifestamos hoy día son enfermedades que podemos sanar, que hemos generado nosotros con nuestra mente, recordar eso de la culpa inconsciente, y que tenemos que averiguar por qué se ha producido eso y cómo podemos disolverlo. Y está en nuestra mano, en nuestra capacidad, pero para eso tenemos que ver a la enfermedad como nuestra aliada, como una bendición y no como una enemiga, ¿vale? Y bueno, para terminar esta reflexión, no estamos aquí por casualidad, somos un milagro de la vida. Recordar, para que nosotros hayamos nacido, había millones y millones de espermatozoides luchando por esa carrera para llegar hasta el final, fecundar ese óvulo y llegar al destino final. Y fuimos seleccionados en esa carrera de millones de espermatozoides. Así que no estamos aquí por casualidad, somos un milagro de la naturaleza y estamos aquí para algo. La clave está en preguntarse para qué hemos venido a esta experiencia humana, a este mundo físico. Hay algo que yo siempre me he planteado y es que cuando llegue el final de nuestros días aquí en este mundo terrenal, eh, ¿por qué queremos ser, es que nos gustaría ser recordados? ¿Queremos ser recordados por lo que hemos obtenido, conseguido en nuestra vida? ¿O queremos ser recordados por lo que hemos dado? Imagínate que estás en tu lecho de muerte y tienes a tus seres queridos alrededor. Te vas a sentir orgullosa, orgulloso de todos los bienes materiales que has conseguido, de todos los logros, de estudios, éxitos profesionales, etcétera, etcétera. ¿O quieres que te recuerden por todo el amor que diste, por todo el bien que hiciste en el mundo, por toda la información o el propósito de vida que desarrollaste y con el que ayudaste a montones de personas? Pues a mí me parece que es la segunda opción, así que la recomendación es que ames tus células, que ames tu cuerpo, porque realmente te lo mereces. Has venido a desarrollar ese propósito, esa misión que tienes aquí en la vida y que es importante. El mundo te necesita. Y por eso he puesto estas tres imágenes ahí que dice yo me amo, te amo y nos amo, haciendo honor a la compañera Esther que usa esta tercera expresión muy a menudo. Y bueno, eso es lo que tenía preparado para vosotros y termino con esta diapositiva que dice, haz que la felicidad sea tu mejor hábito. Si me permitís, me gustaría explicaros qué es la felicidad tu mejor hábito. Ya he dicho algo en días anteriores, pero me gustaría, vamos a dejar de compartir pantalla, a ver, dejamos de compartir pantalla. Me gustaría comentaros qué es lo que hacemos en La Felicidad, tu mejor hábito. La Felicidad, tu mejor hábito es un grupo donde nos reunimos semana a semana, todos los miércoles a las 8 de la tarde. ¿Con qué intención? Con la intención de disolver nuestra epigenética, transformar nuestro ADN epigenético. Lo que hacemos a partir de ahora es las personas que entran a este grupo contestan una serie de preguntas y hacemos un diagnóstico epigenético. Con ese diagnóstico epigenético saco las herramientas y programo la metodología de lo que semana a semana, todos los miércoles a las 8 de la tarde, como digo, compartimos distintas temáticas, temáticas de espiritualidad, temáticas de sanación con papá y mamá, fundamentalmente, porque ahí es donde está la raíz de todo lo que aparece en nuestra vida, temáticas del dinero,
temáticas, ahí ya hemos hecho 2 sesiones sobre el dinero, una con papá y otra con mamá, hemos profundizado mucho más de lo que hicimos nosotros ayer en la sesión de aquí. Y hoy, por ejemplo, esta sesión que acabamos de impartir, la de la salud, es la misma, exactamente la misma, que pertenece al grupo La felicidad, tu mejor hábito. Hemos visto temas de adicciones, hemos visto muchas cosas, llevamos 2 meses con esto y vamos a seguir continuando, vamos a hacerlo porque hay muchas personas ya que han visto su transformación, han mejorado su relación con papá y mamá, personas que llevaban muchos años en el mundo del crecimiento personal y no habían sido capaces de sanar sus heridas. ¿Y por qué? Porque en muchas otras situaciones, con muchos otros psicólogos, terapeutas, coaches, no funciona y aquí están viendo los resultados que se ven. Porque la clave, como he dicho en más de una ocasión, está en la epigenética, en saber qué se quedó grabado en tu mente subconsciente, en tu ADN y qué es lo que ha hecho que se manifieste unas etiquetas químicas u otras de tu ADN. Sabiendo eso, con ese diagnóstico epigenético, es con lo que yo defino las semana a semana las sesiones grupales que se hacen en directo. Además, tenéis que conocer que una vez al mes se hace una sesión de preguntas y respuestas en directo, de manera que yo os mando un formulario, ahí escribís todas vuestras preguntas por adelantado y en esa sesión en directo se resuelve. ¿Por qué esa sesión de preguntas y respuestas? Porque muchas veces, en las sesiones grupales, muchas veces no hay tanta posibilidad para hacer preguntas concretas de caso concreto de cada persona, pero cuando hacéis esas preguntas ahí y se resuelven, muchas veces la pregunta de una persona sirve para todos los demás, porque hay cosas que tenemos en comunes. A pesar de que la especificidad es nuestra propia epigenética, hay cosas que se comparten. Todos somos seres humanos, todos tenemos las mismas necesidades básicas, todos tenemos un papá y un mamá con el que en determinadas circunstancias hemos sufrido y eso nos ayuda. Y además, crecer en común es fundamental. ¿Alguno de vosotros habéis sentido alguna vez como una oveja negra donde no encajabais, os integrabais y os ha imposibilitado sentiros bien y por lo tanto hacer lo que realmente queríais hacer y lo que necesitabais hacer? Yo he estado ahí y por muchos años y sé lo incómodo que es, lo doloroso que es. Yo llego a un momento que incluso me aislé. Por lo tanto, si nos reunimos y nos juntamos con personas que nos ayudan a caminar hacia esa dirección, que sabemos que es la adecuada, que sabemos hacia dónde queremos ir, es mucho más fácil el camino. Además, se entablan relaciones ya más íntimas entre las personas que hay dentro. Y recordar, las creencias solo se transforman por alto impacto emocional o por repetición. El alto impacto emocional es difícil de conseguir en positivo. Traumáticos hay muchos momentos de alto impacto emocional, pero un trauma en positivo no es tan fácil de encontrar. Por lo tanto, la única manera que nos queda de cambiar toda esa epigenética que se ha manifestado hasta ahora es a través de la recurrencia, a través de cambiar, cambiar, cambiar y repetir, repetir, repetir. Y os garantizo, se puede hacer aisladamente, uno sola, con su casa, con una conferencia, con un libro. Claro que se puede hacer, pero ¿por qué no lo habéis hecho hasta ahora? Si toda esa información ya está en el mercado, ¿por qué no se ha hecho? Pues porque no es factible. En términos reales no es factible. Ni la persona con más fuerza de voluntad del mundo es capaz de hacerlo. Yo me considero una persona que siempre ha tenido mucha fuerza de voluntad, desde que era pequeñita, y hasta que no me di cuenta que era la epigenética la clave de todo, y hasta que no empecé a rodearme de personas que me ayudaban, que me impulsaban a crecer en la dirección que yo quería, no empecé a ver cambios significativos en mi vida. Y a día de hoy sigo en 2 grupos de crecimiento personal. Semana a semana nos reunimos, semana a semana leemos, repetimos, repetimos, repetimos. Y de esa manera he conseguido los cambios que he conseguido en mi vida hasta ahora. Así que os animo, si queréis acceder al grupo La felicidad, tu mejor hábito, tan solo tenéis que usar el enlace que os voy a compartir aquí debajo, acceder, el coste es tan solo, el coste que no es un coste, es una inversión, porque recordad los conocimientos, las prácticas que integréis cada semana, porque cada semana después de la sesión hay unas recomendaciones prácticas para aplicar en el día a día. Y esa aplicación es lo que produce los resultados. Pues bien, acceder al grupo, a esas sesiones grupales que se quedan grabadas, que las tenéis disponibles durante un mes, podéis repetirlas, pararlas, escribir todo lo que queráis, compartir con todas las demás personas que estamos ahí dentro. La sesión de preguntas y respuestas los últimos días del mes, los últimos miércoles del mes. Todo eso y ese diagnóstico epigenético por 39 euros al mes. Eso, como decimos, es algo recurrente, pero no hay ninguna obligación de permanencia. Uno entra, ve cómo funciona, si te gusta que te quedas, si no te vas y no hay ningún tipo de compromiso. En el momento que quieras irte, te vas y no hay mayor problema. Pero ahora pregúntate,
¿Qué vas a hacer con tu vida? Posiblemente hasta este momento no conocías mucha de la información que hemos compartido aquí estos 3 días y ahora sí la tienes. Ahora no puedes decir soy una víctima, no lo sabía. Ahora tienes la responsabilidad de tomar una decisión. ¿Quieres seguir como hasta ahora o quieres cambiar definitivamente tu epigenética, tu sistema de creencias que te está llevando al destino que tienes actualmente y que seguramente no te conforta, no lo suficiente al menos? Si quieres hacerlo, aquí te acompañamos y todos crecemos juntos. Además de todo eso, el mes pasado hicimos algo que no estaba previsto y fue hacer un debate donde empezamos a interactuar unas personas con otras y fue espectacular porque vimos los aprendizajes, los logros que ya habíamos conseguido y empezó una interacción, a conocerse la gente de una forma mejor, a compartir qué es lo que hace cada uno, qué experiencia de vida ha tenido y es súper enriquecedor. Así que posiblemente eso también lo hagamos una vez al mes porque, como digo, nos nutre a todos y mereció mucho la ley. Así que esto es todo. Espero que estos 3 días del evento Sanación Radical hayan impactado tu vida, hayan supuesto un pequeño cambio al menos en tu forma de pensar y sobre todo en tu forma de actuar. Evidentemente, como podéis imaginar, todas las actividades previas a esta semana de las sesiones 1, 2 y 3 del día Sanación Radical tenían su lógica, era detectar al menos levemente cuál era vuestra epigenética y saber qué desarrollar en estos 3 días. Así que ha sido un placer. Gracias, gracias, gracias por la confianza. Gracias por haber aparecido en mi camino y seguramente nos volvamos a encontrar. De cualquier manera, tomes la decisión que tomes, quiero que seas feliz, que te quieras, que te ames y que ames al mundo, porque solo así podrás desarrollar tu mayor potencial, ser feliz y compartir tu felicidad con otros. Un besazo y nos vemos.